Buenas tardes, le habla el doctor José Carlos Román, profesor de curso de anatomía de cabeza y cuello de la Universidad San Martín, del Facultad de Odontología. Le vamos a hablar sobre la articulación occipito-atlanto-axoideo. La articulación occipito-atlanto-axoideo está conformada por el hueso occipital, por el atlas y por el axis, C1, C2. La articulación occipito-atlanto-axoideo generalmente es un tipo de articulación que tiene características especiales. Por ejemplo, aquí, el cóndilo del hueso occipital en relación con la caries articular superior del atlas forma un tipo de articulación de artrosis bicondilia porque tiene abundante movimiento. ¿Y cómo es este movimiento? El movimiento de flexión y extensión se realiza generalmente gracias a este tipo de articulación. La articulación que se produce entre la apófisis odontoides del axis y el arco anterior del atlas es un tipo trocoide o pivote. Significa que el paciente puede realizar un movimiento de la cabeza hacia los lados lateral derecho e izquierdo gracias a este tipo de articulación trocoide o pivote. Significa que el atlas va a girar hacia el lado derecho e izquierdo gracias a este eje formado por la apófisis odontoides, ¿no? La articulación que existe a nivel entre las facetas articulares del atlas, las facetas articulares inferiores del atlas y las facetas articulares superiores del axis, forma un tipo de articulación artrodia o por deslizamiento, ¿no? Características en este tipo de articulación. ¿Ya? Entonces aquí estamos viendo en conclusión tres tipos de articulaciones en este sector, ¿no? Repitiendo nuevamente, es una articulación de artrosis bicondilia entre el cóndilo hueso occipital y el atlas, una articulación artrodia plana por deslizamiento por las facetas articulares inferiores del atlas y las facetas articulares superiores del axis, y la articulación trocoide o pivote que se produce aquí, ¿no? Entre el arco anterior del atlas y el apófisis odontoide, lo cual permite girar la cabeza hacia el lado derecho o el lado izquierdo. Y el movimiento afirmativo generalmente es la que se carga este tipo de articulación, un movimiento afirmativo, ¿no? Cuando una persona mueve la cabeza de manera indicando la manera directa de decir sí, o un movimiento de flexión extensión gracias a este tipo de articulación, ¿ya? Entonces son detalles específicos que se debe de considerar. Asimismo, a nivel del hueso occipital, vamos a mencionar las partes indirectas de este hueso occipital. Está conformada generalmente por la apófisis basilar. Acá tenemos una lámina cuadrada, la que se articula directamente con el cuerpo del esfenoides, ¿sí? Acá tenemos unos agujeritos, lo que corresponde al agujero condilio anterior. Por este agujerito condilo anterior va a pasar el nervio hipoglosal mayor. Importante, como ya mencioné anteriormente, por este agujero va a pasar el nervio hipogloso. Es un nervio importante, es un nervio netamente motor que me va a inervar desde el punto de vista motor a casi todos los músculos de la lengua. Asimismo, también tenemos una abertura entre el atlas y el hueso occipital. Esta abertura aquí vamos a encontrar una membrana en este sector, la membrana atlanto-occipital anterior, ¿no? Entonces se debe considerar. Hacia la parte lateral tenemos las apófisis transversas del atlas, ¿no? Importante porque también se va a insertar una serie de músculos pequeños, y las apófisis transversas del axis. Se caracteriza generalmente aquí porque hay una serie de agujeros, ¿no? Acá también en el axis hay unos agujeros, los agujeros transversos que se encuentran en este sector. Acá se nota parte de ese agujero transverso donde va a pasar la arteria vertebral, que es rama de la arteria subclavia, ¿no? Entonces ya hemos mencionado en cierta manera la característica de esta estructura. Ahora, en este nivel vamos a encontrar entonces la articulación entre las dos vértebras que hemos mencionado, el atlas, el axis. El atlas no tiene cuerpo vertebral, en vez de cuerpo vertebral tiene un arco anterior con su tubérculo anterior. El atlas no tiene apófisis espinosa, pero tiene un arco posterior que es más largo y un tubérculo posterior. Tiene caries articulares superiores que tienen la forma de una suela de un zapato, ¿no? Que tiene la misma característica que el cóndilo del hueso occipital, donde se va a realizar ese tipo de movimiento afirmativo, cuando el paciente dice o mueve la cabeza en una posición que está indicando que sí, ¿no?
o un movimiento de flexión extensión. Asimismo también tenemos aquí las famosas apófisis transversas con sus agujeros transversos, ¿no? Estos agujeros transversos de estas apófisis transversas son característicos en las vértebras cervicales, ¿no? Porque por este sector va a pasar la arteria vertebral, ramas de la arteria subclavia. La parte anterior del atlas está conformada por las masas laterales. Estas masas laterales me van a contener las superficies articulares superiores del atlas y las superficies articulares inferiores de esta misma vértebra, formando aquí la articulación atlanto-occipital y abajo formando la articulación atlanto-axoidea, ¿no? Y aquí tenemos el arco anterior del atlas con su tubérculo anterior. Y hacia el costado los apófisis transversas, en la cual va a mantener o va a contener el agujero transverso donde va a pasar la arteria vertebral. En la parte inferior del atlas, viendo desde el punto de vista de la carilla inferior, distinguimos y diferencia porque miren esta estructura, ¿no? Esta carilla articular inferior es totalmente redonda, en cambio esta carilla articular es más ovalada y más alargada. Esto porque se va a articular directamente y tiene la misma forma que la carilla articular superior del axis, en forma redondeada, y es muy diferente a la parte superior de esta misma vértebra, ¿no? Las características son evidentes. Este es para el cóndilo del hueso occipital y este en relación con la carilla articular inferior o la carilla articular superior del axis, ¿no? Va a haber una relación directa tanto en la forma y el tamaño. Y asimismo también tenemos el famoso conducto o el agujero vertebral, ¿no? Ahí tenemos el agujero vertebral, donde también vamos a encontrar las cubiertas meningias, también lo que hemos mencionado, la dura madre, aracnoide, la pía madre. Vamos a encontrar la médula espinal, y de la médula espinal también va a transcurrir también en este sector los nervios espinales, y por este pequeño surco que estamos viendo acá, este vendría a ser un pequeño surco para el paso de la arteria vertebral, ¿no? Esa arteria vertebral pasa generalmente por el agujero transverso y se desliza hacia la parte posterior de la carilla articular superior del atlas para ser introducido hacia el agujero occipital, ¿no? Y en la cual va a formar el famoso tronco basilar. Entonces, visto de una posición inferior, el atlas también tiene la misma característica, ¿no? Un arco anterior corto con su tubérculo anterior, un arco posterior largo con su tubérculo posterior, las apófisis transversas, que es la misma, y los agujeros transversos que también pasan las mismas arterias, ¿no? La famosa arteria vertebral. Aquí lo que estamos viendo es la segunda vértebra, axis. La segunda vértebra, axis, la segunda vértebra cervical, tiene un cuerpo vertebral, pero tiene modificado por este dientecito, la apófisis odontoides, ¿no? Importante, esta apófisis odontoides tiene carilla articular superior que se va a articular con la carilla articular inferior del atlas y tiene la misma característica, ¿no? En forma ligeramente más redondas dichas superficies, ¿no? También tiene apófisis transversa, la que estamos viendo aquí, con sus agujeros transversos, que también va a pasar la arteria vertebral. Tiene la carilla articular inferior, ¿no? Que se va a articular con la C3, y las láminas del lado derecho y del lado izquierdo me van a formar la famosa apófisis espinosa bífida, ¿no? Láminas del lado derecho, láminas del lado izquierdo se unen hacia la parte de atrás formando las apófisis espinosa, importante, ¿no? En conclusión, todas las vértebras cervicales tienen apófisis transversa, todas las vértebras cervicales tienen agujero transverso, ¿no? Todas las vértebras cervicales tienen apófisis espinosa, menos el atlas. Todas las vértebras cervicales tienen cuerpo vertebral, aunque el axis tiene un cuerpo vertebral modificado por esta apófisis odontoides, pero el atlas no tiene cuerpo vertebral y no tiene apófisis espinosa, ¿ok? La articulación que se produce aquí entre el atlas y el axis, formando la articulación atlanto-axoideo, generalmente se está uniendo, y aquí tenemos una vista superior en la cual, fíjese cómo está el apófisis odontoides, en la cual se está articulando en una carilla articular posterior, lo que corresponde al arco anterior del atlas, ¿no? Donde aquí generalmente el atlas se va a mover hacia el lado derecho e izquierdo, ¿no? Para realizar ese movimiento de negación, por decirlo así, ¿no? También acá tenemos los pequeños tubérculos, para el ligamento transverso. O sea, a la parte de atrás de la apófisis odontoide va a haber un ligamento transverso que me va a contener los movimientos bruscos de esta apófisis odontoide, ¿ok? En conclusión, podemos indicar lo siguiente. La apófisis odontoide, que pertenece al atlas, se encuentra articulado hacia adelante con el arco anterior del atlas. Repito, la apófisis odontoide se articula hacia adelante con una faceta articular
que corresponde al arco anterior del atlas. Y hacia atrás va a haber un tejido blando, un ligamento de suma importancia que se llama el ligamento transverso, que se inserta en los tubérculos transversos del atlas, ¿no? Y aquí lo que hemos notado, lo que hemos mencionado anteriormente, tiene una caría articular superior que se articula con el cóndilo del hueso occipital, su apófisis transversa y su agujero transverso. No tiene arco posterior, pero el axis sí tiene apófisis espinosa con sus láminas correspondientes. Aquí ya está conformando el conducto raquídeo, en la cual va a pasar la cubierta meningia, la médula espinal, y hacia el lado posterior de la caría articular superior del atlas hay un pequeño surco donde se va a denominar surco para el paso de la arteria vertebral, rama de la arteria subclavia. Ahora, viendo las características, estas dos vértebras de aquí, es la misma vértebra prácticamente, es la misma vértebra. Aquí estamos notando las famosas vértebras típicas, ¿no? Las famosas vértebras típicas cervicales constan de los siguientes elementos. Tiene un cuerpo vertebral, tiene una apófisis transversa, tiene agujeros transversos donde pasa la arteria vertebral, rama de la arteria subclavia, tiene un agujero vertebral que tiene una característica de ser triangular y un cuerpo vertebral que tiene una característica de ser ligeramente cuadrangular, y tiene dos apófisis aquí, apófisis onciformes o apófisis semilunares, únicas solamente en las vértebras cervicales. A nivel de la apófisis transversa tiene un tubérculo anterior, un tubérculo posterior y una pequeña lámina, la famosa lámina costo-transversa. Repito, a nivel de la apófisis transversa generalmente está conformado por este agujero transverso donde pasa la arteria vertebral, pero el extremo óseo de esa misma apófisis tiene un tubérculo anterior y tiene un tubérculo posterior. Entre este tubérculo anterior y posterior tiene una pequeña lámina que se llama la lámina costo-transversa, y por acá va a transcurrir el nervio espinal. Y aquí tenemos el famoso pedículo. ¿Qué cosa vendría a ser el pedículo? El pedículo es aquella estructura ósea de esta vértebra que vendría a ser la unión específicamente del cuerpo vertebral con la apófisis transversa. Entonces, esta estructura de aquí estamos nosotros denominando como pedículo. Aquí tenemos, por ejemplo, las caries articulares superiores, y aquí tenemos el agujero vertebral, cuyo contenido es igual a la que hemos mencionado, las cubiertas meningia, la médula espinal. Vamos a encontrar también la arteria espinal anterior, las arterias espinales posteriores, la cubierta meningia, la que hemos mencionado, la dura madre, la aracnoides, la pía madre, y de la médula espinal hacia esta estructura de aquí, hacia este pedículo, va a emerger los nervios espinales, ¿no? También con sus cubiertas meningias. Hacia la parte de atrás tenemos las láminas, ¿no? Las láminas del lado derecho y del lado izquierdo van a formar las apófisis espinosas. La característica de esta apófisis espinosa de las vértebras cervicales suele ser de características que son bífidas, y las vértebras cervicales son las más pequeñas de todas las vértebras del cuerpo humano, por decirlo así. Acá tenemos una vista inferior de la misma vértebra, en la cual tenemos el agujero transverso, el tubérculo anterior, el tubérculo posterior de la apófisis transversa, ¿no? Las caries articulares inferiores, las láminas correspondientes y la apófisis espinosa bífida, ¿no? Entonces es importante considerar ese detalle. Ahora, el tubérculo anterior y el tubérculo posterior es importante porque se insertan una serie de músculos, ¿no? Que ya en su momento se estudiará, pero específicamente los músculos escalenos, ¿no? Vamos a encontrar generalmente a nivel de esta apófisis transversa. Hacia abajo vamos a tener estas vértebras, ¿no? La sexta vértebra cervical, la sexta vértebra cervical y la séptima. ¿Cuál es la diferencia anatómica entre la sexta vértebra cervical? Su apófisis espinosa es bien parecido a la séptima vértebra cervical, y la séptima vértebra cervical ya se está pareciendo su apófisis espinosa a una vértebra torácica o dorsal, ¿no? El tubérculo anterior de esta vértebra de aquí, el tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical, es totalmente desarrollado. También suele denominarse tubérculo carotídeo o de Chesegnat, ¿no? Importante para ligar a la arteria carotídea primitiva, es una referencia anatómica importante. Entonces aquí tenemos el tubérculo anterior, el tubérculo posterior, la lámina costo-transversa, ¿no? Y sus apófisis unciformes semilunares. En cambio, la séptima vértebra cervical tiene la misma característica, pero el tubérculo anterior no se encuentra desarrollado o no existe, o es una mínima expresión, pero sí tiene sus apófisis transversas y tiene sus agujeros transversos. Pero cabe recalcar que por el agujero transverso de la séptima vértebra cervical no pasa la arteria vertebral. El contenido del agujero vertebral es lo mismo del contenido de las más vértebras cervicales.
y lo que hay que recalcar que entre las láminas y la lámina forma una apófisis espinosa, y las apófisis espinosas se va transformando y se va pareciendo bastante a una vértebra torácica. ¿Okay? Se sugiere que completen este estudio con la teoría indicada. ¿Okay?